Doctor Ricardo Lorenzetti, gracias por recibirnos. Un placer y recibirlos acá en la Corte. Sí, la verdad que es una buena oportunidad para hablar, porque tengo entendido que bueno, esta es la primera nota que hace en televisión del año y viene un año muy movido desde el punto de vista judicial y político. A ver, hablemos un poco de su relación con el nuevo gobierno, con Mauricio Macri, porque en los primeros días del gobierno de Macri apareció un fallo de la Corte que transfería un reclamo histórico de las provincias en términos de coparticipación, de recursos impositivos para las provincias, y eso fue visto en la Casa Rosada como una especie de marcada de cancha por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque el propio Macri dijo que ese fallo afectaba la gobernabilidad de un gobierno que estaba a pocos días de asumir. ¿Eso de alguna manera tensionó la relación entre la Corte Suprema, entre usted y Mauricio Macri? No. Yo me gustaría explicar este fallo y cuál es el trabajo que hace la Corte para que la gente nos entienda. La Corte es una institución que tiene que resolver cuestiones de fondo. Es decir, normalmente los poderes políticos que están en la administración diaria se dedican a la solución de los problemas cotidianos. Pero las Cortes Supremas tienen generalmente la función de resolver cuestiones de fondo, es decir, de mediano y largo plazo, que es la interpretación de la Constitución. En estos temas en particular, lo que nosotros hemos dicho es que el país es federal y necesitamos que sea federal, no solo porque lo dice la Constitución, sino también porque si la concentración de los recursos es en un poder central, las provincias no pueden desarrollarse si no es con la asistencia del poder central. Y si no pueden desarrollarse así, entonces se genera una dependencia. Los gobernadores son muy dependientes de un poder central y si eso sucede, eso afecta incluso la capacidad y la autonomía de las provincias y se traslada luego a los municipios y se genera incluso un efecto político institucional porque no generan nuevos caudillos como había en el pasado. Es decir, es todo un diseño de país. En los países federales, lo importante es que cada región tenga autonomía. Entonces, en la Argentina nosotros tenemos una constitución que dice eso, y esa constitución además fue reformada y se estableció que había que negociar entre la nación y las provincias, en el año 94, este sistema de coparticipación. Eso fue muy difícil de hacer, no se hizo. Varias veces hubieron juicios de las provincias contra la nación y nosotros dictamos esta sentencia no porque haya sido el gobierno de Cristina Kirchner que estaba o el gobierno del presidente Mauricio Macri, sino porque es una sentencia de fondo, es decir, qué tipo de relación tiene que haber entre las naciones y las provincias en materia de recursos. Ahora, perdón. Esto no es menor, porque sí, a la gente en particular la afecta directamente. Es decir, yo que vengo del interior y como mucha gente sabe que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Esto no es un problema del presidente Macri ni de la presidenta Kirchner, es un problema de diseño de país. Va mucho más allá y está muy por encima de las cuestiones. Entonces, esto es lo que dice el fallo. Ahora, uno dice, ¿por qué la oportunidad? ¿Por qué? El momento, fueron 48 horas, ¿no? Después de que Macri ganase prácticamente, cuando Macri gana, a las poquitas horas salió el... El asunto es así. Nosotros teníamos acá unos juicios. Esos juicios lo iniciaron las provincias, son 3 provincias. Esos juicios tienen un trámite especial, no son como los habituales de la Corte, sino que son juicios que tramitan todas sus etapas, porque hay una ley que duplica los plazos, son juicios muy extensos, con pruebas y demás. Las propias provincias a veces lo demoran, los adelantan, pero todos estaban en conocimiento de que estos juicios estaban en la Corte y que pasaron a sentencia el año pasado. Es decir, esto no lo ignoraba nadie.
Nadie es ni el propio Macri. Nadie, porque ni los además equipos técnicos de Macri. Los abogados de las partes, son toda gente conocida, todo el mundo sabía esto. Y además, lo más importante de todo es que nosotros teníamos que dictar la sentencia antes de fin de año. Anunciamos además en la inauguración del año judicial, yo dije, porque era la decisión de la Corte, que este era un año donde la Corte iba a definir entre sus grandes temas el federalismo fiscal. Y lo teníamos que resolver cuando los 3 juicios estuvieran al mismo tiempo a fallo, porque no podemos sacar uno sí y el otro no. Ahora, doctor, usted plantea la necesidad de un federalismo fiscal en la Argentina, es decir, que las provincias puedan disponer de sus propios recursos, los que les corresponden por ley. Pero bueno, me parece que Macri se está dando cuenta también que la Argentina, que Cristina gobernó durante 12 años utilizando el poder de los fondos del gobierno nacional, lo que se llamaba la chequera, bueno, es un instrumento de ordenamiento político en la Argentina, lo que hoy también le permite a Macri que se le sienten en el Senado y le den quórum, o que los gobernadores puedan negociar políticamente con un gobierno que no tiene mayoría ni en diputados ni en el Senado. Pero la Constitución dice otra cosa. Y el diseño del país, acá hay que pensar en el país, no hay que pensar en tal o cual presidente que hace en cada momento. Alguien en algún lugar tiene que pensar en el país en el mediano y largo plazo. Ese lugar es la Corte Suprema. Nosotros no tenemos un interés inmediato en ganar una elección. El país no es viable si las provincias y las regiones no tienen sus propios recursos. Esta es la realidad. Ahora nosotros sacamos esta sentencia durante el gobierno de Cristina Kirchner y no tiene un impacto directo en el gobierno actual. Pero fue un reclamo, digamos, de las provincias al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ella todavía estaba en el gobierno, esto que viene diciendo Maxi de no latigazo y chequera, que era una forma de disciplinar. Y muchos leyeron como un mensaje de la Corte a Cristina Fernández de Kirchner que terminaba pagando Mauricio Macri. A ver si nos entendemos. El fallo se dictó durante el gobierno anterior. Lo que tiene que pagar el gobierno actual no es esto. Es decir, acá no hay una debacle, porque siempre que la Corte saca estos fallos que son trascendentes, hay grandes discusiones, que se produce una crisis económica, por ejemplo en materia de jubilados. Nosotros sacamos, hay que reconocer la movilidad jubilatoria, entonces la Corte pone en crisis el sistema jubilatorio. Hay que limpiar el riachuelo, la Corte pone en crisis el sistema. Siempre se dice eso, pero la realidad es que no hay ninguna crisis. Y nosotros aclaramos muy especialmente que tenemos una gran responsabilidad en no afectar la gobernabilidad, y nunca hubo una crisis provocada por un fallo de la Corte. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Hay 3 provincias que tienen sentencia, ni siquiera esas 3 provincias que tienen sentencia han puesto en crisis al gobierno. Es una manera de dialogar, de poner de acuerdo, están haciéndolo. Las otras están en distinta situación. Hay algunas que empezaron ahora a iniciar un juicio, hay otras que no lo pueden hacer, hay negociaciones, pero de ninguna manera esto ha provocado una crisis económica, ni fiscal, ni tampoco afectó la relación nuestra con el gobierno del presidente Macri, que es excelente, como debe ser. ¿Fue consultado usted por la decisión que toma Mauricio Macri respecto del nombramiento de los jueces en comisión? Esa es la primera parte. Y la segunda, si tuvo algo que ver con el hecho de que se haya retractado, digamos, y haya decidido que no se les tomara juramentos y enviar los pliegos al Congreso. Primero, yo no fui consultado y la Corte tampoco, porque no debe ser consultada. Esta es una facultad del presidente. Pero hay diálogo. Sí, pero no nos preguntan quién es o sea, el presidente nomina a 2 candidatos. Cuando sale el decreto, acá yo creo que hay una interpretación del momento, porque el decreto que dictó el presidente dice 2 cosas. Una, que pueden ser nombrados en comisión, y la otra es inicia el trámite del decreto 222.
Lo que nosotros hicimos... O sea, prueba, entran por la ventana y también van por la vía, digamos, ordinaria formal. Pero lo que nosotros hicimos fue decir que realmente no había ninguna urgencia en que tomarle juramento ahora y que lo mejor era que siguiera el trámite, porque es bueno que el Senado opine. Eso hace a las instituciones, al diálogo de poderes, y yo creo que el presidente hizo muy bien y no hay ningún problema con eso. ¿Lo convenció a Macri? No, porque el decreto estaba redactado así. Pero de no tomarle juramento para evitar... Es que en ese momento no era necesario, porque estábamos a fin de año, conversamos, él me dice, ¿ustedes lo necesitan ahora? No, porque estamos a fin de año, viene la feria judicial, se puede aprovechar ese momento para que hagan todo el trámite, como efectivamente se hizo, y ya está, no hay que provocar un gran conflicto donde no lo hay. Yo creo que esto fue un procedimiento que está bien, que los candidatos, como hicimos nosotros, se sometan, haya apoyos, impugnaciones, y lo que es muy importante es que el Parlamento opine, el Senado, ¿no es cierto? Yo creo que eso hace al equilibrio institucional. El país necesita instituciones fuertes y el Senado es una institución que tiene que opinar sobre los jueces de la Corte. ¿Qué opinión tiene, doctor Lorenzetti, sobre el uso de los DNU, de los decretos de necesidad de urgencia que está haciendo Macri para derogar algunas leyes, por ejemplo, la ley de medios? Yo no puedo adelantar opinión porque son temas que seguramente se van a judicializar. En eso yo lamentablemente no tengo prohibido opinar, porque uno no puede adelantar opinión. Es decir, si uno después viene un caso y yo ya dije cuál es mi opinión, entonces me van a recusar o se sentiría defraudada la gente. Yo no puedo defraudar, es decir, tengo que generar confianza. Confianza el juez la genera cuando no adelanta sus opiniones. Dice, bueno, yo lo voy a estudiar, voy a ver cómo es el caso y después decido. Pero supongo que preguntás particularmente en uno de los artículos que la propia Corte había declarado constitucional y que termina derogándose a través de un DNU, de la ley de medios. Digamos, si no desacredita un poco la posición de la Corte. No, la Corte no dijo que estaba de acuerdo con la ley, con sus objetivos. Eso no es nuestra función. Nosotros no podemos opinar sobre el mérito de la ley, es decir, si está bien, si está mal. Es una facultad del Poder Ejecutivo, del Parlamento. La función de la Corte es decir, ¿es de acuerdo a la Constitución o no? ¿Afecta a los ciudadanos? Nosotros tenemos que proteger a los ciudadanos. Esta es nuestra función. Entonces, si bueno, esta ley afecta a los ciudadanos, afecta el derecho de propiedad, ¿está en contra de la Constitución? No. El mismo fallo dice, nosotros no hacemos ninguna valoración sobre el mérito de la ley, si está bien, si está mal. Bueno, ahora piensan que está mal, bueno, la cambia. Ahora, si el procedimiento utilizado, esto que usted me pregunta, si es una ley, sobre eso yo no puedo opinar porque seguramente puede haber una cuestión judicial y nosotros ahí tenemos que ser muy cuidadosos y no podemos emitir opinión.